Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hay muchas enfermedades que son fácilmente identificables, muchas de ellas de manera rápida, y observando a la persona en cuestión sabemos que padece alguna forma de enfermedad o algún malestar. Pero hay otro tipo de enfermedades que son sencillamente indetectables. Y son enfermedades porque la medicina así las ha considerado. La más peligrosa de ellas, a mi juicio, es la psicopatía. Mucha gente embarca sus vidas con psicópatas. Amigos psicópatas, compañeros psicópatas, parejas psicópatas, familiares psicópatas o vecinos psicópatas. Gente que ha puesto a un psicópata en su vida y no lo sabía. O lo descubrió demasiado tarde, o ni siquiera lo llegó a descubrir. Pensó que aquel tipo o aquella mujer era malvado sencillamente porque era mala persona. Y lo que realmente ocurría es que era un auténtico psicópata. Pese a que esa enfermedad no es fácilmente detectable, existen una serie de marcadores que nos permiten averiguar si está usted delante de un psicópata. Muchas personas saben que han estado delante de un psicópata porque han sufrido en sus carnes auténticos infiernos que les han hecho pasar. Lo hacen por deporte. La adrenalina les sube y eso para ellos es absolutamente satisfactorio, como se ha podido mostrar. Pero en este vídeo vamos a hablar de una serie de marcadores, 9 en concreto, que parece definir si está usted cerca de un psicópata o no. Posiblemente usted algún día conozca a alguien de manera casual, en un sitio de copas, tal vez en las relaciones sociales habituales, o quizás un amigo de un amigo, nunca se sabe. El caso es que aquel psicópata se acercará a usted y inicialmente quizás le parezca hasta un tipo interesante, con una personalidad que incluso llega a embriagar, como lo digo, porque el mal atrae. Pero esos puntos de los que vamos a hablar, y son bastante interesantes, descubriréis cosas curiosas, nos va a permitir descubrir si usted tiene cerca a un psicópata o no, o a una psicópata. Uno de los rasgos más característicos es que el psicópata no puede reconocer el miedo. No quiere decir que el psicópata sea un valiente, sino sencillamente que no es capaz de reconocerlo. Un psicópata puede ser un cobarde, pero no reconocer el miedo. Y esto se descubrió porque los psicópatas no reaccionaban correctamente frente a situaciones en las cuales el miedo se producía. Esto lo descubrió la Universidad de Georgetown, Abigail Mash, uno de los estudiantes, cuando efectuó un estudio en 36 niños con unas edades comprendidas entre 7 y 10 años. Aquellos niños los ponían una serie de imágenes de personas en las cuales esas personas aparecían en ocasiones con cara de miedo y en otras ocasiones aparecían con caras neutras. No daban ningún tipo de sensación de estar teniendo ninguna emoción. También dentro de esa serie de fotografías intercalaron otras en las cuales esas personas estaban enojadas, con lo cual había 3 grupos: personas con miedo, personas enojadas y personas neutras. Los niños inmediatamente eran capaces de reconocer a las personas que estaban enojadas o las personas que estaban neutras. Pero no todos los niños llegaron a identificar a las personas que tenían miedo, la sensación de miedo, la sensación de terror. No la llegaron a descubrir, no la identificaban. Existe un problema en la amígdala de los psicópatas. Es una parte de nuestro cerebro. Y es que esa amígdala en los psicópatas es mucho más delgada y les impide reconocer el miedo en la cara de otras personas. Y por supuesto ellos tampoco pueden denotar miedo porque no son capaces de reconocerlo. Hubo una ocasión en la cual existió un asesino en serie al que le colocaron una fotografía de una persona totalmente aterrada. Y a este hombre le preguntaron que qué es lo que percibía en esa fotografía.
La respuesta fue muy simple y fulminante. Dijo: no sé concretamente qué tipo de expresión tiene esa persona, pero me recuerda bastante a la cara que ponían las víctimas antes de que yo las asesinara. Eso es lo que dijo. El segundo aspecto que define a un psicópata es una importante necesidad de dopamina. Necesitan dopamina, necesitan sensaciones fuertes. Es como la heroína o la cocaína u otro tipo de sustancia adictiva. Les da un subidón que satisface ese síndrome de abstinencia. Es como que tuvieran un auténtico síndrome de abstinencia cuando les falta dopamina. Es por ello que cuando hacen malos actos o obran de manera malvada, ellos se sienten fuertes porque les da un subidón, les crean emociones, les da un subidón el ser malvados. ¿Sí? Les da un subidón. Por poner un ejemplo, os diré que en muchas ocasiones hay gente que, en mis conversaciones personales que mantenía, me decía que no entendía cómo ese amigo me ha podido hacer aquello, y me lo hace constantemente, y se lo hace a todo el mundo, o cómo mi novio es absolutamente cruel, y constantemente me hace pasar un auténtico infierno, y cada vez que tiene una ocasión aprovecha para hacerme sufrir, y disfruta con ese sufrimiento, y lo hace sin un motivo aparente, o cómo ese jefe o aquella otra persona disfrutaba y le encantaba ver cómo sufrían los que estaban a su cargo. Había una serie de marcadores que parecía identificar claramente a esas personas que les gustaba mucho ver el sufrimiento de los demás, porque les crea subidón y porque su sistema les está pidiendo constantemente que les inyecte dopamina. El mal lo hacen porque su organismo se lo pide. Hasta hace tiempo se pensaba que los psicópatas, o una de las características más importantes, es que no son empáticos. Un psicópata es incapaz de ponerse en tu lugar, no es capaz de entenderte, no te comprende, no entiende. ¿Por qué? Recientemente se ha descubierto en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, Groningen, que hay algún psicópata que tiene la posibilidad de ser empático, pero solo cuando él quiere, como una especie de interruptor. Puede ser empático o puede que no sea empático si él quiere o no quiere serlo. Con lo cual vemos que ese sistema automático de la empatía que nos permite ponernos en el lugar de alguien y desde ese punto de vista pues intentar no ser cruel con esa persona, el psicópata puede encenderlo o puede apagarlo a voluntad. Pero no todos. Por lo general la psicopatía va unida a la falta de empatía. Pero existen casos. Fue confirmado, como ya he dicho, por la Universidad de Groningen, en los Países Bajos. Otra cosa curiosa que se detectó es que muchas empresas estaban llenas de psicópatas. Muchas empresas. Evidentemente, si el porcentaje de psicopatía en la sociedad es entre el 1 y el 2%, en las empresas tiene que haber muchos. Entonces, y es por ello que en el año 2013 la Universidad de Oxford, a través de uno de sus investigadores, Kevin Dutton, comenzó un curioso proyecto con el cual intentó identificar qué tipo de empleos prefieren los psicópatas, qué es lo que les gusta hacer. Pues inicialmente pensaban que los psicópatas podían ser médicos, bomberos, abogados, cirujanos. ¿Sabéis qué es lo que les gusta hacer a los psicópatas? La profesión que más les gustaba era la de ser director general. ¿Cómo suena? Director general. Esa es la profesión elegida por los psicópatas. Y es que al parecer, en el año 2010 se efectuó un estudio por Paul Babiak, en el cual entrevistó a 203 ejecutivos de una serie de empresas, en una serie de programas de formación, y le sometió al test de Robert Hart. Y descubrió que dentro de esos altos ejecutivos había ni más ni menos que un 4% de psicópatas. 4 veces más que en la población normal. Imaginaos. Aunque de esto ya hablamos en otro vídeo. Podéis ir a él
y revisarle, que ahondamos en estos estudios. Otro aspecto importante de los psicópatas es los llamados trolls. Los trolls. ¿Quién no ha oído hablar de los trolls o los ha sufrido? Los trolls son aquellas personas que se dedican a buscar el conflicto dentro de comentarios, afirmaciones, intentar difamar a la persona, intentar buscar hacer daño, de alguna manera. Buscan intentar hacer daño. Esto lo suelen hacer principalmente en todos esos sitios abiertos de Internet, donde la gente puede publicar sus mensajes de manera anónima. Otra cosa es ya cuando tiene que poner su nombre y apellido y su DNI, para evitar denuncias principalmente. Pero bueno, cuando ellos, por cierto, este tipo de cuestiones se acaba porque el DNI electrónico en 4 días se va a imponer para que la gente pueda hacer cualquier tipo de comentario. Pero independientemente de esto, y de esto ya hablé, de la identificación digital, en otro vídeo que si queréis podéis revisar y que llegará en breve. Pero lo cierto es que hubo un documento publicado en la revista Personality and Individuality Difference, en el cual se descubrió que había un montón de psicópatas detrás de los trolls, un montón. No voy a decir todos, pero es que esta revista llegó a la conclusión de que la cantidad de psicópatas que había detrás de estos actos de troleo, de aquella gente que es malvada y mezquina y ruin detrás de los comentarios, pues había muchos. De hecho, la revista llegó a una conclusión que dice lo siguiente: decía que se podía decir que los trolls en línea son sádicos cotidianos, indicó el estudio finalmente. De hecho, hubo 4 universidades que avalaron dicho estudio, entonces de Canadá, Estados Unidos, etcétera. Entonces nos podemos dar cuenta de que cuando alguien trolea, lo hace porque necesita ese subidón, quiero crear el mal, necesitan eso, y eso es un rasgo característico de los psicópatas. Al parecer, no es que venga de la oportunidad que les propicia Internet, pese a que en Internet es donde más se explayan debido principalmente al anonimato. Al parecer, estas personas son iguales offline que online, es decir, en sus vidas cotidianas son iguales, actúan de la misma manera y de la misma ruindad. Pasa que no se les ve, no los podemos ver. Ahí ponen un nick, hay un avatar extraño que ellos eligen y sueltan sus perlas. Bien. Os pondré un ejemplo de hasta dónde llega este tipo de actos, que incluso la revista Popular Science, una revista dedicada a la ciencia ortodoxa, pero una revista que lleva 141 años publicando temas de ciencia para que la gente cotidiana pues pueda acceder a ella de manera más sencilla. El caso es que esta revista, que tenía 141 años y que tiene de antigüedad, tuvo que llegar a cerrar su sección de comentarios porque había un montón de gente que se dedicaba a este tipo de labor de actuar como troll. Yo recuerdo, y os contaré un caso curioso, porque es que esta gente hace mucho daño. Había un tipo, hace tal vez 6 o 7 años, o incluso 8, que tenía una fantástica web, una web de investigación del fenómeno OVNI. Aquel hombre diseñaba aparatos, era un español, diseñaba aparatos de óptica, montaba sus equipos, ubicaba escenarios y grababa infinidad de ovnis. Pero yo he visto filmaciones que este hombre grababa, las colgaba en YouTube, y eran absolutamente sorprendentes. Principalmente por la noche, utilizaba cámaras de altísima sensibilidad y grababa aquellos ovnis, los grababa. Y eran unos vídeos increíbles, en los cuales se veía claramente que aquello no era un avión, no era un satélite, no era un globo, no era un helicóptero, era un ovni. Este hombre se preocupó mucho en crear, pues una especie de manuales para que la gente pudiera de manera voluntaria hacer sus equipos, de cómo se podía grabar. Era un tipo generoso en ese aspecto. Y le pilló un grupo de trolls que a esta persona lo empezaron a bombardear. Le llamaban de todo menos bonito e intentaban incitar al resto de las personas que había en aquellos pequeños foros que YouTube crea para que la gente responda al vídeo, como por ejemplo los de Mundo Desconocido. Pues a este hombre literalmente lo freían, a él le tenían absolutamente frito. Y aquel muchacho
que no tendría más allá de 28 años, tomó un día una dramática decisión. Una decisión que, por desgracia, todos hemos lamentado. Y es la de cerrar su blog y eliminar su canal de YouTube. Cerró su blog y su canal, donde había unas informaciones absolutamente alucinantes a las que este muchacho había llegado. Desapareció literalmente del mundo de Internet. Era tanta la desesperación que habían provocado estos psicópatas en él, que el muchacho finalmente tuvo que desistir, y para que no le sentara mal, tuvo que dejar aquella actividad, de la cual muchos de nosotros estábamos sencillamente agradecidos. Todos os acordáis del símbolo de los trolls. ¿Quién no ha visto el famoso símbolo de los trolls? Este símbolo de los trolls, hay una leyenda urbana, que es esa cara burlona que habéis visto, irónica. Se dice que surgió gracias a un psicópata, un asesino, que se llamaba Henry Lee Lucas. Era un pedófilo, quiero decir, no un asesino, un pedófilo. Quien confesó, un pedófilo y un asesino, disculpad. Quien confesó cientos de asesinatos y dibujaba símbolos extraños en las escenas del crimen, y esos símbolos eran esa cara que habéis visto, que estáis viendo ahí. E incluso dice que en la celda donde estuvo hasta la hora final de su muerte le gustaba dibujar constantemente esa figurita. Vamos con otro punto, el punto número 6. El psicópata prosocial. Y este es un dato curiosísimo, porque esto lo descubrió un psicópata, se descubrió a sí mismo. Era un neurocirujano. Por lo general el psicópata negará hasta la muerte que es psicópata y será incapaz de detectarse a sí mismo como psicópata. O sea, igual que cuando tú tienes fiebre y estás congestionado puedes decir yo tengo gripe, el psicópata jamás aceptará que es un psicópata y pensará que lo que hace es totalmente normal. Las cosas son así y hay que hacerlo así, porque la naturaleza de mi biología me lo impone y es lo normal. Pues hay un tipo, un neurocientífico, cuyo nombre es James Fallon, y James Fallon se dio cuenta de una cosa curiosa, y es que en su árbol genealógico había ni más ni menos que 7 presuntos asesinos. Yo sé que muchos de vosotros empezáis a revisar vuestro árbol genealógico muy hacia atrás y os podéis encontrar a alguna persona que haya tenido algún pasado un poco turbio. Pero es que el señor Fallon tenía 7 presuntos asesinos y bastante cerca. Entonces él se hizo una serie de estudios porque sospechaba algo. Él decía, esto es muy raro. Y se hizo una serie de estudios, incluso el estudio del ADN, el señor Fallon. Y se dio cuenta que tenía un gen denominado el gen del guerrero, que está muy vinculado a la psicopatía. Y ahí descubrió Fallon que era un psicópata. Y pese a que lo era, él públicamente lo dijo, yo soy un psicópata, tengo esto, pero hago un gran esfuerzo por comportarme como la sociedad espera que yo me debería comportar normalmente. El tipo constantemente lo que hacía era interpretar un papel de normalidad y asumía ese rol porque se había descubierto a sí mismo. Pero Fallon admitía que él era muy manipulador y muy competitivo, rasgos característicos en los psicópatas. Competitivo era que es que a los nietos no los dejaba ni siquiera ganar, para que fueran felices o se alegrasen los nietos de vez en cuando jugaba a pequeños juegos de azar o pequeños juegos en los que sus nietos intervenían. E incluso él decía una cosa curiosa. Él decía que le costaba sentir por su nieta algo más de lo que sentía por cualquier persona anónima con la que se cruzase por la calle. No tenía sentimientos. Él lo decía y él lo dice. Dice, no tengo sentimientos. Sí, bueno, está mi nieta ahí y tal, no. Pero no son capaces de sentir ese tipo de cuestiones. Afinidad, amor. O lo sienten en grados muy pequeñitos, que casi no lo identifican. Otro rasgo curioso fue que los psicópatas tienen un
pobre sentido del olfato. Presuntamente se descubrió, y digo presuntamente porque se sigue investigando el tema, que todavía está muy abierto. Fue en septiembre del año 2013 cuando dos profesores, Jason Castro y Chakra de Murbola, descubrieron que el ser humano era capaz de detectar hasta 10 olores base diferentes. Somos capaces de detectar hasta 10 tipos de olores. El resto de los olores que olemos son combinaciones de esos 10 distintos olores. 10 olores. Pero descubrieron que esa gama cromática, y usa por usar un término, de olores, en los psicópatas era menor. Los psicópatas huelen menos. Tienen el sentido del olfato menos desarrollado que las personas, digamos, normales. Vamos a usar este término. O que no están enfermas. Les hicieron pruebas a los psicópatas, pero fijaos hasta qué punto el psicópata es astuto e incluso para quedar bien en esas pruebas descubrieron que estaban hasta mintiendo. Cuando les decían ¿a qué huele esto? ¿A qué huele aquello? Pues el psicópata mentía, contaba mentiras y entonces los test eran muy difíciles de completar y de averiguar exactamente cuánto menos olían los psicópatas, porque eran unos mentirosos. Mentían para ganar, para estar por encima de aquella persona que olía más que él. Hubo otro estudio importantísimo, y este es muy curioso, en el cual se intentó identificar la psicopatía en algunos presidentes de los Estados Unidos. Ese estudio no se ha hecho con los presidentes de España. Nos podríamos llevar una gran sorpresa de lo que podría salir de ahí, pero tenemos solamente los datos de los presidentes de los Estados Unidos. Al parecer, la Universidad de Emory decidió hacer una revisión de todos los presidentes de Estados Unidos, desde George Washington hasta George Bush. A Obama no se lo hicieron porque el estudio se hizo antes. Pero bueno, y todo esto lo plasman en un libro que se titulaba La personalidad, el carácter y el liderazgo de la Casa Blanca. En este libro no se pudo determinar a ciencia cierta si eran o no psicópatas, pero encontraron un marcador característico en el psicópata que se denomina dominación sin miedo. No quiere decir que un psicópata no tenga miedo, sino que son capaces de dominar sin miedo. Son capaces de mandarle a alguien que se tiren por un puente y no tienen remordimientos, ¿no? Esa es la mejor ejemplo para que entendáis lo que es la dominación sin miedo. Anda, muchacho, venga, tírate por un puente. Y lo dicen tan tranquilamente. Pues así. Eso es como funcionan algunos de esos presidentes que encontraron en la larga lista de los presidentes de Estados Unidos. Y curiosamente, el que más acusada tenía esa característica de, digamos, dominación sin miedo, fue un presidente que se llamaba Teddy Roosevelt. Muy peculiar ese presidente. Si queréis leer algo sobre cómo le gustaba a esa persona funcionar, pues podéis leer algo. Entre los más presuntamente psicópatas, y fijaos lo que os digo, estaba John Fitzgerald Kennedy y Franklin Delano Roosevelt. Con lo queridos que son en Estados Unidos. Porque es que el psicópata tiene magnetismo. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, eran muy queridos y eran psicópatas. Roosevelt y Kennedy, en los 3 primeros puestos. Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt y John Fitzgerald Kennedy. Yo sé que muchos tenéis mitificado a Kennedy porque le asesinaron y todo el mundo piensa que es un mártir, pero os puedo decir desde aquí que las políticas sociales de John Fitzgerald Kennedy han sido las peores que jamás han existido en Estados Unidos. Le mataron, es cierto, fue asesinado, posiblemente por alguna Black Ops, una conspiración, pero como he dicho muchas veces, es muy difícil dentro de estos poderes que nos gobiernan descubrir a los buenos de los malos. A lo mejor estamos hablando de los malos y los menos malos. Vamos a dejarlo ahí. En la lista también había otro tipo. Dentro de ese top 10 de los 10 presidentes más psicópatas estaba Ronald Reagan, Bill Clinton y por supuesto George W. Bush. Esos 3 también estaban ahí en el top 10.
También se descubrió que Winston Churchill tenía un importante tirón de psicopatía, pero este fue un primer ministro británico. El último de los marcadores, y que posiblemente identifiquéis con algunas personas, es que esto lo hizo la Universidad de Cornell. Descubrió que los psicópatas tenían una forma de hablar muy peculiar. Hablaban peculiarmente. Hay cositas que los psicópatas cuando hablan se les escapa. Y lo hacen de manera forzada. Muchos de nosotros utilizamos palabras o coletillas, como por ejemplo, pues los psicópatas las usan también, pero lo hacen forzados. Lo hacen de manera forzada. Nosotros, bueno, digo nosotros porque yo me he hecho el test de Robert Harey y no soy psicópata, afortunadamente. Di muy buena puntuación. O muy mala para no ser psicópata. Para no ser psicópata, vaya. Y si lo fuera, evidentemente no lo diría, como puede decir alguno. Pero vamos a centrarnos en lo que estas coletillas forzadas utilizan los psicópatas. Normalmente cuando estás hablando en una conversación y se te olvida algo, dices, lo haces natural. Pero el psicópata interpreta un papel. Interpreta un papel, lo hace de otra manera. Está actuando. Otra cosa curiosa es que los psicópatas cuando hablan intentan justificar constantemente sus actos. Utilizan muchas conjunciones subordinadas. Por ejemplo, ellos dicen, ¿por qué? Yo maté a aquella porque se lo merecía. Yo le tiré por un puente porque tenía que hacerlo. ¿Por qué? El por qué, constantemente. Se justifican. O ¿para qué? También, ¿para qué? Constantemente. Utilizan mucho ¿por qué? ¿Para qué? Si veis a alguien que utiliza mucho ¿por qué? ¿Para qué? Y se fuerza al decir sospechad un poquito. También los mismos científicos descubrieron en el año 2012, bueno, concretamente fue una fundación que se dedica a la libertad y la privacidad online, para que todo el mundo seamos privados y libres online, pues conjuntamente con la Universidad de Florida descubrieron, después de analizar 3 millones de tweets, que los psicópatas tienen una forma muy peculiar de escribir. El informe en cuestión no lo conozco, pero ellos llegaron a la conclusión de que podían incluso diseñar algún tipo de software para detectar al psicópata cuando escribía un tuit. Se les puede localizar. Y esto imaginaos, que se sepa. Imaginaos lo que es Facebook y sus relaciones con la CIA. Cuando alguien escribe alegremente en Facebook cosas, pues que sepan que pueden estar haciendo un perfil tuyo psicológico perfecto. Y algunos diréis, bueno, ¿y a mí qué más me da? Bueno, cuidado. Porque quizás algún día, cuando vayas a pedir un crédito, vayas a pedir trabajo, alguien haya creado alguna base que tú no conoces de datos en la cual se informe sobre tu perfil, gracias a esa información que has dado en Facebook. O gracias a esa forma tan peculiar que tienes de hablar. Cuidado con estas cosas. Porque nos parece que es una tontería que hagan una base de datos de mí, pero quizás si esa base de datos inhibe que tú tengas un buen puesto de trabajo, un trabajo seguro, que te den créditos o que te vendan una casa, pues entonces la cosa es más preocupante. Pero esto es un futuro tal vez inmediato. Deciros que evidentemente en el mundo hay muchos psicópatas. Los psicópatas son competitivos, magnéticos, duros y absolutamente crueles. No os dejéis llevar por ellos. Son magnéticos. No os dejéis guiar por ellos. Hacerles el vacío, ni para bien ni para mal. Ignorarlos. E identificar cuando estéis delante de alguien o leyendo algo de algún psicópata. Y poco más quiero añadir, o puedo añadir. Creo que el programa ha sido interesante y nos permite evaluar esa parte oscura que el ser humano tiene dentro de su cerebro. Esa parte oscura de psicopatía que algunos ha llevado entre rejas, como pueda ser esos grandes criminales como el propio Charles Manson, el alto conocido, o quizás algunos psicópatas han sido presidentes que han llevado sus naciones a importantes guerras en las cuales miles si no millones de personas han muerto. Por tanto, hay que resguardarse de este tipo de personajes. Y es importante
que cuando estemos cerca de algo o pongamos a un psicópata en nuestra vida, lo sepamos identificar y cómo reaccionar. Recuerda, no te dejes embaucar por los psicópatas. Y como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hay muchas enfermedades que son fácilmente identificables, muchas de ellas de manera rápida, y observando a la persona en cuestión sabemos que padece alguna forma de enfermedad o algún malestar. Pero hay otro tipo de enfermedades que son sencillamente indetectables. Y son enfermedades porque la medicina así las ha considerado. La más peligrosa de ellas, a mi juicio, es la psicopatía. Mucha gente embarca sus vidas con psicópatas. Amigos psicópatas, compañeros psicópatas, parejas sin estar teniendo ninguna emoción. También, dentro de esa serie de fotografías, intercalaron otras en las cuales esas personas estaban enojadas. Con lo cual había tres grupos: personas con miedo, personas enojadas y personas neutras. Los niños inmediatamente eran capaces de reconocer a las personas que estaban enojadas o las personas que estaban neutras. Pero no todos los niños llegaron a identificar a las personas que tenían miedo, la sensación de miedo, la sensación de terror. No la llegaron a descubrir, no la identificaban. Existe un problema en la amígdala de los psicópatas. Es una parte de nuestro cerebro. Y es que esa amígdala en los psicópatas es mucho más delgada y les impide reconocer el miedo en la cara de otras personas. Y por supuesto ellos tampoco. Uno de los rasgos más característicos es que el psicópata no puede reconocer el miedo. No quiere decir que el psicópata sea un valiente, sino sencillamente que no es capaz de reconocerlo. Un psicópata puede ser un cobarde, pero no reconocer el miedo. Y esto se descubrió porque los psicópatas no reaccionaban correctamente frente a situaciones en las cuales el miedo se producía. Esto lo descubrió la Universidad de Georgetown, Abigail Mash, uno de los estudiantes, cuando efectuó un estudio en 36 niños con unas edades comprendidas entre 7 y 10 años. Aquellos niños los ponían una serie de imágenes de personas en las cuales esas personas aparecían en ocasiones con cara de miedo y en otras ocasiones aparecían con caras neutras. No daban ningún tipo de sensación de estar. Vamos a hablar de una serie de marcadores, 9 en concreto, que parece definir si está usted cerca de un psicópata o no. Posiblemente usted algún día conozca a alguien de manera casual, en un sitio de copas, tal vez en las relaciones sociales habituales, o quizás un amigo de un amigo, nunca se sabe. El caso es que aquel psicópata se acercará a usted y inicialmente quizás le parezca hasta un tipo interesante, con una personalidad que incluso llega a embriagar, como lo digo, porque el mal atrae. Pero esos puntos de los que vamos a hablar, y son bastante interesantes, descubriréis cosas curiosas, nos va a permitir descubrir si usted tiene cerca a un psicópata o no, o a una psicópata. Unos psicópatas, familiares psicópatas o vecinos psicópatas. Gente que ha puesto a un psicópata en su vida y no lo sabía. O lo descubrió demasiado tarde. O ni siquiera lo llegó a descubrir. Pensó que aquel tipo o aquella mujer era malvado sencillamente porque era mala persona. Y lo que realmente ocurría es que era un auténtico psicópata. Pese a que esa enfermedad no es fácilmente detectable, existen una serie de marcadores que nos permiten averiguar si está usted delante de un psicópata. Muchas personas saben
que han estado delante de un psicópata porque han sufrido en sus carnes auténticos infiernos que les han hecho pasar. Lo hacen por deporte, la adrenalina les sube y eso para ellos es absolutamente satisfactorio, como se ha podido mostrar. Pero en este vídeo vamos